A ver. ¿Qué asuntos vimos que por disposición de ley nos refieren que se deben conocer mediante la vía del procedimiento de arbitraje? También lo vimos en el arbitraje forzoso. ¿Se acuerdan de ese tipo de arbitraje? Dijimos que en este tipo de arbitraje, ¿verdad? Porque por disposición de la ley, esto lo hacemos la anotación en el artículo 3, puede ser, ¿verdad? A través del artículo 69 del decreto 3496, Ley del Mercado de Valores y Mercancías, ¿verdad? Específicamente, el artículo 69 establece que los conflictos entre partes derivadas de un contrato de bolsa y en otros casos deben ser resueltos salvo pacto en contrario por el arbitraje de equidad, ¿verdad? Entonces ahí hacemos esa anotación. Es uno de los casos en donde por disposición de la ley se debe conocer el asunto por medio del arbitraje. Esto lo hacemos la anotación en el artículo 3, ¿verdad? La ley de arbitraje. ¿Cuáles son los dos que ha dicho? Uno es el tema de la ley de mercado de valores y mercancías, artículo 69, y el otro es el artículo 38 de la Ley General de Electrificación, ¿verdad? En la Ley de Electrificación establece que las diferencias que surjan con motivo de la imposición de una servidumbre y el monto de la indemnización se resuelven por el procedimiento de arbitraje de equidad, ¿verdad? ¿Y cuál dijimos que era el arbitraje de equidad? A ver si alguien que se recuerda. ¿Sí? Ajá. ¿Y cuál es el contrario a este tipo de arbitraje? ¿Y cuál es el requisito fundamental del arbitraje de derecho? Específicamente, ¿verdad? Se requiere conocimiento de derecho y los procedimientos deben ser conforme a las disposiciones legales y deben, pues, por lo tanto, quien sea árbitro, ser conocedor de derecho, por tanto, abogado, ¿verdad? Entonces, son estas anotaciones que estamos haciendo la repetición, ¿verdad? Recordando un poquito, haciendo un repaso en cuanto a la materia del arbitraje. Aparte de las disposiciones de la ley, es decir, en los casos específicamente las leyes nos estipulen que deben conocer ciertos asuntos por arbitraje, también vamos a conocer por medio del arbitraje todas aquellas controversias sobre materias en las cuales las partes tengan libre disposición, es decir, que puedan convenir en conocer algún asunto por medio del procedimiento de arbitraje. Ahora, por el contrario, dijimos que había cuestiones esenciales que no pueden ser conocidas por medio del procedimiento de arbitraje. ¿Cuáles son esos asuntos que la ley establece que no pueden ser conocidos por el procedimiento de arbitraje? Ajá, ¿qué más? La validez. Ajá, lo relacionado con el artículo 2150, derecho del Código Civil, ¿verdad? Que es el relacionado al estado civil de las personas, la validez o nulidad del matrimonio o divorcio, sobre la responsabilidad penal en los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio, sobre el derecho a ser alimentado, sobre lo que se deja por disposición de última voluntad mientras viva el testador o el donante, así también las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, ¿verdad? No podemos revisar algún asunto que ya tenga una sentencia por un órgano jurisdiccional, tratar de volver a revisarlo mediante un procedimiento de arbitraje. Eso no se puede hacer. Tampoco podemos conocer mediante el procedimiento de arbitraje las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. Es decir, todo lo relacionado con la institución que referimos anteriormente, sobre el estado civil, sobre la responsabilidad penal de las personas en los casos, por ejemplo, de delitos que sean de acción pública, ¿verdad? Que sean acciones emparejadas a estas, tampoco podemos someterlas al trámite de arbitraje. Cuando la ley lo prohíbe expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos, y tampoco puede ser sometido a conocimiento del procedimiento de arbitraje las cuestiones laborales. Muy importante eso también. Bueno, hablábamos también que en general existe una estructura del procedimiento o cómo se debe llevar a cabo un arbitraje. ¿Sí? Pero las cuestiones laborales serían porque el código de trabajo es el arbitraje, es un procedimiento de arbitraje propio. Sí, exacto, ¿verdad? Sin embargo, no podemos someter este asunto a arbitraje específicamente civil, ¿verdad? Del trámite civil, porque también hay especificaciones
del derecho laboral, ¿verdad?, que pueden ser irrenunciables y que son sometidos al fuero especial, ¿verdad?, de los tribunales de trabajo, ¿verdad? Entonces, muy importante. Bueno, como les decía, repitiendo y repasando, hablábamos en la última clase sobre la estructura del arbitraje, en el cual pues podemos establecer que la ley de arbitraje nos establece 4 elementos fundamentales que debe contener un procedimiento de arbitraje. Primero, debe haber acuerdo arbitral, ¿verdad? Que este acuerdo debe ser el principio, ¿verdad?, por el cual las partes deciden someter el asunto a el procedimiento de arbitraje. Dijimos que este acuerdo debe tener una característica fundamental. ¿Cuál es la característica de este acuerdo? La cláusula del arbitraje. Ajá, pero fundamentalmente que siempre debe ser por escrito, ¿verdad? Fundamentalmente siempre debe estar por escrito. El acuerdo de someter un asunto al procedimiento de arbitraje siempre debe estar por escrito. ¿Y cuál es el fundamento que vimos relacionados al acuerdo arbitral? Muy bien, ¿y cuáles son las características que menciona el artículo 10 que hicimos la anotación en la última clase? Puede tomar la forma de una cláusula compromisoria o un contrato. ¿Qué más? Documento firmado por las partes, la demanda y la contestación. Sí, Debe ser por escrito. Debe ser por escrito y debe estar firmada, o al menos debe ser de alguna manera sí por escrito, pero no necesariamente debe cumplir con formalidades. Y el artículo 10 sí establece, si pueden leerlo, que puede ser hasta, trasladado por medio de fax, telecomunicaciones, ¿verdad? No necesariamente en un formato formalista, por decirlo así, sino simplemente que debe constar por escrito y de forma expresa la voluntad de las partes de someter el procedimiento arbitral. Sin embargo, no hay formalidades per se, ¿verdad?, que puedan decirse, ¿verdad?, que deba tener este escrito, sino es un tanto informal, siempre por escrito, pero no con tanta formalidad, ¿verdad? Asimismo, hablábamos que el procedimiento de arbitraje debe establecerse de acuerdo a la voluntad de las partes que van a someter el asunto. Y si no llegaran a un acuerdo, ¿verdad?, debe someterse a consideración. Dijimos, ¿qué pasaría si el asunto sometido a arbitraje debe seguir un procedimiento, pero las partes no se ponen de acuerdo en qué procedimiento debe seguir? ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo sobre el procedimiento a seguir para dilucidar el asunto sometido al procedimiento de arbitraje? El juez de instancia civil intercede para que se pongan de acuerdo. Se debe someter, ¿verdad?, ante el conocimiento de un juez de primera instancia, dependiendo del asunto, de la materia que se trate, ya sea civil o mercantil, ¿verdad? Ahí nos quedamos en la última clase. Y también establecimos que íbamos a subrayar algunos aspectos fundamentales, estableciendo que el artículo 23 de la ley de arbitraje nos establece fundamentalmente algunos puntos que debemos tomar en cuenta dentro del desarrollo del procedimiento de arbitraje. Primero, uno de los principios fundamentales que debe regir el procedimiento de arbitraje es el trato equitativo entre las partes, ¿verdad? Siempre debe observarse un trato equitativo entre las partes. Artículo 23. Artículo 24 nos establece que la determinación del procedimiento, con sujeción de lo dispuesto en el artículo 23, las partes tendrán libertad de convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral, con sujeción de lo dispuesto en el artículo 23, dirigirá el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la determinada administratividad y la pertinencia y valorar la prueba, ¿verdad? Entonces, dijimos que este procedimiento siempre va a ser acorde, ¿verdad?, a lo que dispongan las partes, y hablábamos también de que existe un procedimiento que se debe seguir cuando es sometido el arbitraje a una institución encargada específicamente del conocimiento de arbitraje, ¿verdad? Cuando hablamos del llamado arbitraje institucional. En esos casos, cuando sometemos el asunto de arbitraje a una institución,
específicamente encargada. Yo les mencionaba que aquí en Guatemala está, ¿verdad?, una institución particular de la Cámara de Comercio que se encarga, ¿verdad?, de asuntos de arbitraje, y que esta institución tiene un reglamento particular, ¿verdad? Y en ese caso, si sometemos el asunto de arbitraje a una institución que exponga sobre los árbitros, sobre el proceso, pues nos vamos a guiar específicamente de acuerdo al reglamento propio de esa institución, ¿verdad? Pero en caso no sea un asunto de arbitraje institucional, sino que las partes decidan quiénes van a ser los árbitros, pues deben seguirse los procedimientos basados primero en el tema del principio de equidad, que siempre debe de darse audiencia a las partes, y sobre todo, ¿verdad?, siempre que deben ajustarse los procedimientos que acuerde cada una de las partes, ¿verdad? También hablamos en la clase pasada cómo se designan a los árbitros, y el monto, ¿verdad?, de cuánto se designan 3 árbitros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto dijimos que era el monto para designar 3 árbitros? Arriba de 50,000 conocía, ¿verdad?, 3 árbitros. Si el monto del asunto que se somete a consideración es menor de los 50,000, va a conocer únicamente un árbitro, ¿verdad? ¿Y cómo se designa el tribunal si lo integran 3 árbitros? Dijimos, uno de los árbitros es nombrado por cada una de las partes, y luego el tercero, ¿cómo se nombra? Exacto. El tercer árbitro se va a nombrar con los 2 árbitros que ya estén nombrados. Estos 2 designan al tercer árbitro. ¿Cómo se nombra al presidente del tribunal arbitral? Ellos mismos se ponen de acuerdo a designar un presidente, y si no se ponen de acuerdo, al de mayor edad. Exacto, ¿verdad? Entre ellos, y si no se hubiera de acuerdo, pues se designa al de mayor edad, ¿verdad? Eso también lo habíamos hablado en la clase anterior. En cuanto al procedimiento, dijimos, ¿verdad?, que siempre que haya acuerdo de las partes, el procedimiento se va a someter de acuerdo a las estipulaciones que establezca cada una de las partes. Sin embargo, siempre es necesario tener presente algunos puntos que la ley de arbitraje regula, ¿verdad?, con ciertas particularidades, como es el caso de la demanda, que está en el artículo 28, que se refiere, ¿verdad?, a ese primer paso que siempre debe haber una vez hecho el acuerdo arbitral. La parte que requiere, ¿verdad?, el cumplimiento, ya sea de una obligación o el reconocimiento de un derecho, debe plantear su pretensión a través de una demanda. Y esto lo vemos regulado en el artículo 28. Asimismo, la otra parte, ¿verdad?, que está siendo demandada, debe contestar la demanda, ¿verdad? Entonces siempre debe haber esta pretensión por escrito que se debe plantear a la parte o someter ante el conocimiento del tribunal, para que éste sepa cuáles son, ¿verdad?, las bases del asunto que se está sometiendo a su consideración, para poder resolverlo, ¿verdad?, y considerar los medios de prueba oportunos que se deben aportar también dentro de la demanda. Y por el contrario, al momento de contestar la demanda, también someter a consideración del tribunal arbitral cuáles son los argumentos que sustenta, ¿verdad?, la parte demandada, y cuáles son las pruebas que va a aportar de descargo, ¿verdad? Entonces también deben considerarse esos aspectos, y por eso tenemos que poner en el artículo 28, ¿verdad?, que siempre es importante, aun cuando sea un procedimiento de arbitraje, la demanda y la contestación de la demanda, ¿verdad? Por otra parte, el artículo 29 establece que dentro del procedimiento de arbitraje, siempre que se llegue a acuerdo de las partes, pueden haber audiencias, ¿verdad?, verbales, o bien se puede establecer que todo el procedimiento sea por escrito, ¿verdad? Esto lo ponemos en el artículo 29, audiencias y actuaciones, siempre que sea por acuerdo de las partes, pueden haber audiencias, y si no, las diligencias se van a dilucidar por escrito, ¿verdad? Entonces, muy importante también el artículo 29 relacionado a las audiencias. Y aquí también, si son audiencias, esas son presenciales. sí. Si no se ponen de acuerdo, entonces ya se van por la vía escrita. Leamos el artículo 29 en el numeral 1. ¿Te lo leo? Sí. 1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si ha de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales.
o si las actuaciones se suscitaran sobre la base de documentos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes. 2. Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos. 3. De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre al tribunal arbitral, se dará traslado a la otra parte. Asimismo, deberá ponerse a disposición de las partes los peritajes o los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión. Entonces, acá definitivamente las partes que sometan el asunto deben considerar previamente, por eso decimos que se debe plantear cuál es el procedimiento que se va a seguir, y asimismo el tribunal debe considerar, ¿verdad?, someter a arbitraje ese acuerdo al que hayan llegado. Si se acuerdan formalmente entre las partes que las audiencias son de forma oral, se van a diligenciar de esta manera. Si se acuerda por el contrario que todo se va a diligenciar por escrito, pues se va a diligenciar por escrito. Esto no excluye que una de las partes considere en algún momento que alguna actuación es relevante y que deba conocerse, ¿verdad?, por medio de una audiencia, y para ello se debe convocar con suficiente antelación, ¿verdad?, a la otra parte para desarrollar esta audiencia, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando acá va a premiar, ¿verdad?, siempre la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, también esa parte es muy importante. Y en cuanto a la representación de las partes en el artículo 30, este también es un artículo muy importante. ¿Sí, compañero? Una pregunta. Esta ley que dice que las partes no se ponen de acuerdo, ¿qué quiere decir los árbitros? Los árbitros vamos a ver en un artículo más adelante que pueden solicitar, de hecho, ¿verdad?, algunas diligencias importantes como las peritaciones, y en estas también pueden considerar, si es necesario, ¿verdad?, la integración a través de una audiencia oral. Pero siempre se van a someter los árbitros al procedimiento que se designe previamente a iniciar el arbitraje. Si no se pusieron de acuerdo y no establecieron. Okay, si no lo establecieron y no se pusieron de acuerdo, otra vez puede una de las partes someter, ¿verdad?, al conocimiento a un tribunal revisor, que ahí sería, ¿verdad?, el juez de primera instancia, dependiendo del ramo, si es materia civil, juez de primera instancia civil o un juez de asuntos mercantiles. ¿Puede diligenciar de manera mixta, digamos, establezcan antes que estas condiciones van a ser escritas y va a haber audiencias solo para eso? Sí, debe establecerse previamente, ¿verdad?, cuáles audiencias, por ejemplo, a consideración de las partes, por ejemplo, el tema de los argumentos pueden evacuarse por escritos, pero consideran que el tema del diligenciamiento de prueba es una etapa que debe desarrollarse de forma presencial y de forma verbal, pues van a asignar a las partes. Y aun cuando no se haya acordado, si una de ellas, de las partes, requiriera que la audiencia se lleve de forma presencial, lo debe solicitar al tribunal de arbitraje previo tiempo para que logre notificar a la otra parte y poder comparecer, ¿verdad? Bueno, como les indicaba, en el tema del procedimiento de arbitraje también es importante, y la ley dispone que las partes pueden ser acompañados por representantes que pueden fungir, ¿verdad?, como asesores, que pueden ser abogados, ¿verdad? No es obligatorio, pero la ley puede establecer, ¿verdad?, que si las partes así lo requieren, pueden asesorarse o actuar en nombre propio o bien a través de un abogado. Artículo 30. ¿Sí? Llega por el artículo 30 del código. ¿Qué ley estamos viendo? Esta representación de abogado, por ejemplo, es mandato. ¿O no es de representante legal? Digamos que cuando la ley establece, leamos el artículo 30. Esta es en auxilio, ¿verdad? O sea, las partes pueden actuar bajo su propio nombre o bien, ¿verdad?, asesorándose de algún profesional del derecho. Las partes
podrá actuar por sí misma o valerse de representantes que puedan ser Abogados, exacto. Pero si hicieron que el abogado actúe en mi nombre, Sí, sería por mandato, ¿verdad? ¿tiene que alguna cláusula especial o puede ser? Dependerá mucho de qué asuntos se estén conociendo en el arbitraje, ¿verdad? Porque van a haber algunos asuntos que sí requieren cláusulas especiales, como por ejemplo el tema de absolver posiciones, el tema de aceptar quitas, etcétera. Eso sí requieren cláusulas especiales, pero eso lo van a ver en notariado. Seguidamente vamos a subrayar el artículo 32 de la ley de arbitraje, en donde establece también cuando existe rebeldía por parte de algunos de los sujetos que intervienen en el arbitraje. Leamos alguien que me haga por leer el artículo 32, por favor. Rebeldía de una de las partes. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin invocar causa suficiente. A. El demandado no presente su demanda con arreglo al párrafo primero del artículo 28, el tribunal arbitral dará por terminada las actuaciones. B. El demandado, estando debidamente notificado, no presente su contestación con arreglo al párrafo 1 del artículo 28. El tribunal arbitral continuará las actuaciones sin que esa opinión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandado. C. Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales. El tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas que disponga. Entonces, una vez notificada debidamente la demanda, la inactividad de cualquiera de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni lo privará de eficacia. Exacto. Acá tenemos que subrayar cuál es el efecto de la rebeldía. Nos establece el artículo 32 cuando existe rebeldía, ¿verdad? Cuando una de las partes no contesta de acuerdo a lo estipulado de la demanda y la contestación regulada en el artículo 28, pero también nos refiere en el inciso B cuál es el efecto de esa rebeldía, ¿verdad? Y nos establece la ley de arbitraje que la rebeldía en arbitraje opera, ¿verdad? Digamos, como opera en ciertos asuntos que ya vimos, ¿verdad? Que no se debe tomar como aceptada la rebeldía de los hechos que se están conociendo, sino más bien se toma en sentido negativo, es decir, se toma como sentido negativo y se continúa el procedimiento de arbitraje de acuerdo a las constancias que estén, y si no contestó la demanda, con los medios de prueba que obren dentro del procedimiento, ¿verdad? No se toma la rebeldía en sentido positivo, sino más bien en sentido negativo, ¿verdad? Entonces es muy importante cuál es el efecto de la rebeldía en el procedimiento de arbitraje. Bueno, entonces vimos que la estructura general del arbitraje está por el acuerdo o el acuerdo arbitral, el procedimiento, que hay algunas estipulaciones de las cuales hemos subrayado súper importantes, y también está finalmente por el laudo. El laudo arbitral es aquel pronunciamiento que resuelve, ¿verdad?, el asunto sometido a consideración del procedimiento de arbitraje. Y el laudo arbitral debe considerarse ciertos aspectos que están regulados en el artículo 40 de la ley de arbitraje. Leamos el artículo 40, por favor, de la ley de arbitraje. Ahí ponemos en grande, ¿verdad?, laudo arbitral. ¿Alguien que dé lectura del artículo 40? Artículo 40. Forma y contenido del laudo. 1. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. Ahí, solo pausa, subrayamos escrito, ¿verdad? Y debe ser firmado por la mayoría del tribunal arbitral, ¿verdad? Por escrito y debe ser firmado por la mayoría del tribunal arbitral. ¿Sí?
Numerando. Solo un momento, por favor. Vamos a dar unos minutos para una información, compañeras. Compañeros. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Rolando Echeverría. De repente algunos, bueno, mis alumnos saben que yo imparto Derecho Laboral en las secciones D y E. Pero también trabajo en la mañana en el bufete popular. Allá soy asesor. Sin embargo, les quiero contar algo que aconteció, y es de que en el mes de julio hubo cambio de directora. Ahora es una directora que ser un director. Y entonces también seguramente algunos habrán visto en el bufete anteriormente que se mantenía una colita de gente, iban entrando uno por uno. Y la tónica era que el director entrevistaba a toda la gente, y entonces algunos casos los atendían, otros los mandaban a oficinas particulares y cuestiones así. Y eso pues de alguna manera digamos no es la finalidad del bufete. El bufete popular es el brazo social de la Facultad de Derecho, ¿verdad? O sea, la parte, digamos, de la Facultad de Derecho que está orientada a ayudar a la población necesitada. Y entonces, gracias a Dios hubo el cambio y estamos tratando de reencauzar el bufete por donde venía anteriormente. No es de que con el director anterior sea torcido, eso viene de hace rato y viene por ciertos cambios que se dieron a nivel nacional. Nosotros cuando hicimos nuestra práctica, les cuento, yo hice 14 casos, 4 civiles, 4 laborales y 6 penales. A raíz del cambio de la ley procesal, digamos en los años 90, procesal penal, ya digamos el bufete no podía participar en la defensa porque anteriormente nosotros los estudiantes éramos los que hacíamos el trabajo que hoy hace la defensa pública, ¿verdad? Nosotros éramos los que llevábamos la defensa de la gente que no podía pagar un abogado. Y entonces ya digamos de la parte penal quedó el bufete fuera de eso. No solo el bufete nuestro, sino los de las otras universidades también. Pero nos quedaba todavía lo civil y lo laboral, ¿verdad? Sin embargo, ahí se dio otro fenómeno, y es el hecho que empezó a darse la mora judicial. La mora judicial es el hecho de que los procesos se hagan tan largos, ¿verdad? Entonces eso perjudicaba a los estudiantes porque todo estudiante debería terminar los casos, llevarlos hasta el final para que le dieran la solvencia, ¿verdad? Pero imagínense cómo han cambiado las cosas en mi tiempo. Yo saqué mi práctica procesal de las 3 áreas en 2 años, o 2 años y unos 4 meses, ¿verdad? Ahora hay, digamos, los procesos laborales duran mucho más. Entonces, empezó a haber esa queja por parte de los estudiantes, y les hablo desde principios de este siglo. Y entonces empezó a aparecer lo que eran las clínicas. Se los cuento porque ustedes no saben de dónde nacieron las clínicas, ¿verdad? Luego el voluntariado y luego la pasantía como forma de sustituir a la tramitación de casos, que esa es la pasantía original, ¿verdad? Porque uno como parte del bufete, cuando llevaba casos, uno lo hace como pasante del bufete, ¿verdad? Pero es un pasante de casos. Entonces el tema es de que hemos buscado la forma de retomar eso. Oficialmente todavía no se ha hecho ningún cambio al reglamento. Todos ustedes están en la misma situación, digamos que ha venido el reglamento en cuanto a las formas de sacar su EPS, que ahora sí le llaman, ¿verdad? Pero el bufete en el proceso que está de recuperar su función está necesitado de estudiantes, porque los pocos estudiantes que llegan allá al bufete pues son muy pocos para asignarle los casos que hay.
¿verdad? Y necesitamos de alguna manera más estudiantes que estén dispuestos a aprender. Y óigase bien, como les digo, si alguien ha sacado su clínica, su voluntariado, o lo tiene a medias, eso no afecta lo que yo les estoy hablando. Pueden seguir en ese proceso o pueden considerar, tener claro que el proceso que los que terminaron les vale, ¿verdad? En la cuestión de llevar casos es una cuestión adicional que para que ustedes de alguna manera tengan práctica. Porque les voy a hacer una pregunta, no voy a hacer una pregunta, pero contéstensela a ustedes mismos. Si realmente los que han sacado su voluntariado, su pasantía o sus clínicas están preparados para asumir como abogados. No, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, el tema es de que uno como abogado no puede decir que es un trabajo en el que va a ir aprendiendo. Eso no se da, compañeros. Porque si ustedes en alguno de los casos abren una oficina o se asocian con algunos compañeros para abrir una oficina, les van a llegar casos que tienen que resolver, no cuestiones que tienen cómo aprender, sino casos que tienen que resolver. En esa situación ustedes son los que saben, la gente que llega no sabe, ¿verdad? Y si digamos de otra forma fueran contratados por alguna empresa, alguna institución como asesores, les van a pasar los casos donde hay problemas para que encuentren la salida, ¿verdad? O sea, no es una situación de que uno pueda decir voy a ir aprendiendo en el camino, eso no se debe, ¿verdad? Entonces, yo lo que les ofrezco, prácticamente les vengo a ofrecer en nombre del bufete, es el hecho de tener la oportunidad de poder participar llevando casos sin que les afecte, digamos, los otros procesos que ustedes tienen, o ya terminados o a medias, ¿verdad? Porque para efecto de a futuro posiblemente va a tener cambio ese reglamento, porque eso está en cómo se llama en estudio. Va a tener cambio ese reglamento y posiblemente algunas de las formas de superar el llamado EPS, que ahora sí le llaman, digamos, van a suprimir algunas cosas, porque van a regresarse al papel. Ahorita no, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que se tiene pensado desde este momento es lo siguiente, yo se los cuento. Si un caso dura mucho y un estudiante lo tiene asignado, está la posibilidad de que el estudiante, pasado cierto tiempo de estar procurando un caso, pida que se lo quiten. Bueno, se lo quitan y se lo dan a otro estudiante, ¿verdad? Y le forma parte de lo que va aprendiendo, en el caso de que esté sujeta a la solvencia. Ahora, si ya tiene su solvencia, no le afecta nada, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo quiero venderles, la idea de que se interesen en aprender. Yo sé que los estudiantes de noche tenemos mucha dificultad, porque yo también lo vi, tenemos mucha dificultad para asumir una cuestión de estas, pero los casos varían en algo, y en lo siguiente. Cuando ustedes toman una pasantía, por ejemplo, les dicen van a hacer 2 horas todos los días en tal y tal lugar, es como un trabajo adicional. Cuando ustedes van al bufete y les asignan un caso, no es eso. Ustedes se inscriben y forman parte del banco de estudiantes que están de pasantes del bufete para asignarse casos, y entonces cuando haya un caso los llaman por teléfono, llegan y se los asignan, les entregan la papelería de la gente que requiere el servicio y se abocan con el asesor, y el asesor les orienta qué es lo que hay que hacer. Si hay que hacer una demanda, que es lo normal, el mismo asesor les dará instrucciones cómo hacerlo. En mi caso, yo que miro laboral, yo les doy a los muchachos lo que se llama un machote o una guía, ¿verdad? O un esqueleto de demanda, no para que copien y lo llenen nada más, sino para que lo analicen cómo es una demanda, ¿verdad? Y busquen la forma de adecuar el caso al esqueleto que les estoy dando, al bosquejo que les estoy dando, ¿verdad? Entonces, una vez está terminado, la idea es que el estudiante regrese con el asesor, y por eso les estoy diciendo que no está asignado al bufete, no tiene que estar ahí en el bufete. Esa labor de hacer la demanda la puede hacer en su casa propiamente. De hecho, así la hacíamos antes,
¿verdad? Cada quien se llevaba su caso y al día siguiente o a los 2 días llevaba el proyecto y se lo revisaba al asesor, y si había que corregirle le decía que le corrigiera. Antes era un poquito más tramitoso porque trabajábamos con máquinas mecánicas, ¿verdad? Entonces se hacía un proyecto, no solo se le borraba nada más lo que ya estaba y hacer de nuevo, no, había que hacer de nuevo el documento, ¿verdad? Ustedes ahora que con la computación tienen una diferencia, ¿verdad? Entonces el tema es de que ese tiempo que podrían emplear para hacer los proyectos y todo, no es un tiempo que tengan que hacer en un lugar. Eso lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? Porque así lo hacíamos nosotros. Entonces, yo les dejo la idea, si alguien está interesado, yo pienso que, digamos, haciendo reflexión, realmente nos conviene, nos interesa, es necesario que nos profesionalicemos, porque el cartón no da profesionalización, compañeros. Eso solo le da título a uno, ¿verdad? Pero no le da sabiduría. La sabiduría se tiene en el lugar, directamente en práctica, ¿verdad? Ustedes miran, por ejemplo, yo admiro a los estudiantes de medicina, será porque tengo una hija médica tal vez, pero el tema es, esos patojos desde el 3er año están en los hospitales viendo enfermos, viendo los procesos de las enfermedades, estudiando ahí directamente, ¿verdad? Entonces, yo les puedo decir que Guatemala, en lo que es medicina, es uno de los países mejor calificados, ¿verdad? Tratemos de subir nosotros nuestro nivel, ya que tenemos las oportunidades, ¿verdad? Entonces yo los invito a que puedan, que reflexionen sobre eso, y si hay alguien interesado, lo esperamos allá en la 9ª Avenida y 13 calle de zona 1, ¿verdad? Si usted, ¿cómo hay? Perdón, no sé si ya terminó, que tenía una pregunta. Si uno está interesado, pero digamos, como usted dice que lo puede trabajar uno desde su casa, pero hay un horario específico o algunos días específicos que uno tiene que llegar al bufete. Vean, la compañera dice si en el caso de los casos hay un horario específico. No hay horario específico. Hay casos de más urgencia y de menos urgencia. A estas facturas ustedes saben, por ejemplo, que para que se presente una demanda de reclamación de indemnización tiene que contarse 30 días después de que despidieron al trabajador, ¿verdad? Si el trabajador nos llegó cuando ya habían pasado 10 días, tenemos 20 días para elaborar la demanda. Entonces, eso depende de nosotros, si lo vamos a trabajar esa misma noche, al día siguiente, o si esperamos hasta el fin de semana, pero son cosas urgentes, son cosas que nosotros nos vamos a asumir la responsabilidad, ¿verdad? Es diferente de la pasantía, donde usted llega a un lugar y todos los días le dicen haga esto, saque fotocopias, vaya a traer tal cosa a la tienda y cuestiones por ese estilo, porque eso les dicen, ¿verdad? Y entonces, ahí no se aprende, son chaladas, seamos objetivos, ¿verdad? No, en este caso es un caso real, no son casos ficticios, ¿verdad? Son casos reales. Ahora yo les digo, ustedes hacen su demanda, la presentan al tribunal, y si la demanda está totalmente bien hecha, la admiten, pero ustedes tienen que esperar a ver para cuándo les señala la resolución. Si es en lo laboral, fíjense ustedes lo desafortunado, más o menos las primeras audiencias las señalan a 1 año, ¿verdad? Antes nosotros sentíamos que eran tardadísimas y eran a 3 meses, pero que la mora judicial se va haciendo tan larga, y en eso viene la pandemia y nos arruinó totalmente, ¿verdad? Porque eso es lo que vino a arruinar en todos los sentidos políticos, ¿verdad? Entonces, no es el tiempo que, digamos, el llevar el caso, el bufete le va a decir, dedíquele tal tiempo, ya está cada quien con su responsabilidad. ¿Sí, compañero? Ya, me decía la compañera, ¿qué pasa si digamos, se tarda 1 año? Yo le diría, digamos, si un caso laboral, por ejemplo, le señalaron la audiencia y al año se celebró la audiencia, posiblemente ahí se terminó y voy a esperar la sentencia, y la sentencia me la van a notificar unos 4 meses después, tal vez a los 6 meses tengo la sentencia, ¿verdad? Lo más seguro es que ese caso no voy a haber leído al final, si lo quiero, porque digamos, lo que se tiene proyectado para el bufete es que los estudiantes ya no lleven los casos completos,
sino que lleven cierto tiempo, y el tiempo es lo que se está discutiendo, ¿verdad? Entonces, que lleven cierto tiempo, y si pasó cierto tiempo y no terminaron el caso, puedan prescindir de él y puedan tener su liberación. Eso en el caso de que los estudiantes, ese caso sea parte de un proceso para obtener solvencia. Pero si alguien tiene solvencia porque hizo pasantía, porque hizo clínica, él no está sujeto a lo que no es lo nuestro. Lo que le estoy ofreciendo yo es algo adicional. La práctica. Sí, es algo adicional que no lo sujeta, no le afecta, no le limita para poder promover su graduación, ¿verdad? Son dos casos diferentes. Entonces yo no sé cuál estén ustedes, ¿verdad? Porque cada uno está en diferente proceso, ¿no? Les agradezco mucho su atención y los invito a que piensen lo que les comenté, compañeros, y en la medida en que les interese, pues pueden abocarse con nosotros al bufete, ¿verdad? Y cuando lo hagan, si deciden por la asignación de casos, al llegar a la secretaría, que sean bien claros con la secretaria, es la licenciada Lisette Barrios, que sean bien claros que ustedes no quieren hacer pasantía en el bufete, sino que lo que quieren es que les asignen casos, los que estén interesados en lo que yo les digo. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, pues deberían aprovechar la verdad de esta oportunidad, ¿verdad? Que ya el reglamento pues no está tan rígido como anteriormente lo estaba, y el tema de la práctica, de verdad, yo pues los incentivo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, pues mucho podemos ir leyendo, pero son otras cosas cuando aplicamos o queremos aplicarlos a casos concretos, ¿verdad? Lo pueden ver ustedes en los ejercicios que hemos hecho, pero imagínense, aún más es cuando ya estamos en la vida real y ustedes pues no les falta mucho para salir ya a ese mundo real. Desde mi experiencia yo les diría que el acompañar casos, la verdad, fortalece mucho el conocimiento, y más allá es el tema de quitarse el miedo, ¿verdad? El hablar, el saber dirigirse, de hecho, no solo de forma verbal, sino también por escrito a los tribunales. Créanme que es algo que se está perdiendo, y uno sale a la práctica y yo les digo, ¿verdad? Porque uno mira escritos, y créanme, hay escritos que uno dice, ¿y esto quién lo hizo, verdad? Y la verdad que uno, al final de cuentas, lo que va a firmar, lo va a firmar con su nombre, ¿verdad? Y de ahí va el prestigio y la capacidad de cada uno. Entonces, de verdad que sería bueno que los que puedan, ¿verdad? Los que ya estén solventes, los que tengan la oportunidad y el tiempo, no está de más que pues asuman también algunos casos. Recuérdense que, tal como lo dijo el licenciado, ¿verdad? Ahorita pues no son necesariamente culminar esos casos como anteriormente estaban, sino más bien pues ustedes pueden ir y aprovechen esa oportunidad que actualmente está de poder acompañar algunos procesos, ¿verdad? Desde el tema de aprender y también ir practicando, ¿verdad? Como les digo, pues de verdad que es una oportunidad que sí deberían aprovechar los que puedan, ¿verdad? Igual pues para los que les va a tocar salir en algún momento a la calle, pues también creo que la oportunidad de aprender es en estos salones, y pues esforzarse lo mayor que puedan, ¿verdad? El nivel académico también es necesario elevarlo, y más de nuestra universidad, que créanme que lamentablemente muchos colegas pues dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces, pues incentivarlos y pues a continuar también formándose, ¿verdad? Siempre, y tratando de aplicar lo que vemos en el día a día, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. Les estaba indicando ahorita en cuanto al tema del laudo arbitral, regulado en el artículo 40, cuál es la forma y el contenido que debe tener este laudo arbitral o esta decisión final del asunto que se somete al procedimiento de arbitraje. La compañera pues nos estaba haciendo el favor de darle lectura a algunos preceptos fundamentales. Primero, en el numeral 1 del artículo 40, pues establece que justamente se debe dictar por escrito, ¿verdad? Siempre debe estar por escrito y debe ser firmada por la mayoría de los miembros del tribunal, siempre que se deje constancia de la razón de la falta de uno o más firmas, ¿verdad? Pero siempre debe ser firmado al menos por 2 de los árbitros, ¿verdad? También, en el numeral 2, establece que el laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado. ¿A qué nos referimos con ser motivado? A ver, compañeras, compañeros.
Cuando decimos que las resoluciones, las sentencias y los laudos arbitrales deben ser motivados. Una de las partes de la No nos hablamos, en este caso no hablamos de la motivación de decir razonados. Deben ser motivados y razonados. Motivados quiere decir aplicar, ¿verdad? ¿Por qué el análisis de los árbitros llegan o concluyen en determinada solución? ¿Cómo hacen ese análisis de aplicar ciertos parámetros legales a los casos concretos? Una motivación debida es cuando efectivamente razonamos, ¿verdad?, las razones que nos llevaron a ciertas conclusiones, utilizando no solo la lógica, ¿verdad?, sino también los preceptos legales aplicables a cada caso concreto. ¿Y esto por qué se los digo? Porque en todos los procedimientos, por eso no solo aplica para los laudos arbitrales, sino para las resoluciones y las sentencias, todas las resoluciones y sentencias deben ser formalmente fundamentadas y motivadas, ¿verdad? No basta con solo desarrollar ciertas leyes al final de la sentencia, decir no se otorga la demanda según el artículo tal, pero sin decir por qué no se asume la demanda presentada, ¿verdad? Sino establecer explicaciones y consideraciones del por qué el tribunal arribó a esa decisión. Dentro del derecho, en las distintas ramas, van a ver ustedes en la práctica que la falta de motivación puede ser una vulneración al derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que puede dar pie, ¿verdad?, no solo a impugnaciones, sino también en algún momento, ya lo verán ustedes, el derecho constitucional puede ser una acción o ser sometido a una consideración de un tribunal constitucional. Entonces, por eso es muy importante el tema de analizar las motivaciones y fundamentaciones de toda resolución, sentencia, y en el caso del tema del procedimiento arbitral, del laudo arbitral, porque pueden dar pie a impugnaciones y de hecho también a acciones constitucionales, porque es un derecho fundamental. Y esto pues ustedes lo pueden verificar en algún momento. Si una sentencia les salió favorable, pero el juez o los jueces no motivaron, ¿verdad?, puede ser susceptible de que pues, esa sentencia se retrotraiga por los efectos netamente de la motivación. Y ahora sí, dándole un poquito la razón de lo que decía el compañero, ¿cómo vamos a generar esa motivación? Lo vamos a generar desde nuestra postura, ¿verdad?, desde plantear las pretensiones y las argumentaciones que den razón, ¿verdad?, o que den pie a esa motivación. Ahora sí, todo lo que nosotros pedimos debe ser resuelto y pedir que se resuelva cada una de las consideraciones que como postulantes o bien como defensa de los demandados sometemos a consideración dentro de los argumentos, ya sea de vista o por ejemplo en conclusiones, ¿verdad?, dependiendo del procedimiento que se trate. Dentro de la motivación, ¿verdad?, dependiendo de qué tipo de proceso sea, puede haber y fungir, ¿verdad?, como principio fundamental el tema de la sana crítica razonable, ¿verdad? Quiere decir justamente no solo la aplicación del derecho, sino también la experiencia, ¿verdad?, y el conocimiento específico aplicada a la norma de derecho. Esto es muy importante también, como les digo, no solo para el procedimiento arbitral dentro del laudo arbitral, sino que para cualquier sentencia y resolución de los órganos jurídicos, ¿verdad? Entonces, muy importante, debe ser motivado. En el numeral 3 vamos a subrayar que el laudo arbitral constará la fecha en la que ha sido dictada y el lugar del arbitraje, determinando de conformidad con el párrafo 1 del artículo 25. El laudo se considerará dictado en ese lugar. ¿Por qué es importante, consideran ustedes, que el laudo arbitral consigne la fecha en que fue emitido y el lugar? ¿Competencia para qué? Para impugnar, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuál es el recurso de impugnación que aplica para el laudo arbitral y el plazo que se tiene para, en dado caso, impugnar el laudo arbitral. Entonces, por eso es muy importante que el tribunal, aunque no sea un tribunal, ¿verdad?, jurisdiccional, sí cumpla con ciertas formalidades al emitir la resolución de conflicto sometido a arbitraje, que es considerado laudo arbitral. Debe estar por escrito, firmado, debe contener las motivaciones que arribaron a la decisión, debe contener fecha y lugar en el cual fue dictado, y también, pues, también debe ser sujetado, ¿verdad?, en el numeral 5, los sujetos a los que las partes hubieran podido acordar en materia de costas. También debe ser
considerado dentro del laudo arbitral. El tema de costas y también la cancelación, ¿verdad? Si fueran árbitros independientes y no de una institución, el monto para pago de los árbitros o el pago de la institución encargada de llevar el proceso de arbitraje. Eso también debe ser considerado dentro del laudo arbitral y debe ser asumido, ¿verdad? Desde un inicio por si las partes acuerdan que los montos de costas procesales se asuman por la parte vencida, debe constatar también en el laudo arbitral de esa manera para el momento de ejecutar ese laudo arbitral. Entonces también entre otro aspecto fundamental, aparte de las consideraciones de la resolución del conflicto per se, debe contener el laudo arbitral el tema de costas procesales, ¿verdad? Muy importante. Entonces son 5 aspectos que debe considerar el laudo arbitral. Ahora sí, vamos a ver en el artículo 43, ¿verdad? Las impugnaciones del laudo arbitral. ¿Sí? El laudo arbitral puede resolver extrarrequisitos. Que sea lo fijo, digamos. No, extrarrequisitos, o sea, No, son motivos para impugnarlo, lo vamos a ver ahorita. Bueno, en el artículo 43 vamos a ver que el recurso aplicable para impugnar un laudo arbitral es el recurso de revisión, ¿verdad? Entonces, ahí subrayamos en el artículo 43, recurso para impugnar el laudo arbitral, revisión. Y subrayamos en el numeral 1 que contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante una sala de la Corte de Apelaciones de la competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo, mediante un recurso de revisión conforme a los párrafos 2 y 3 del presente artículo. Entonces, revisión conoce entonces por competencia una sala, ¿verdad?, de la Corte de Apelaciones. Dependiendo del asunto, va a ser, ¿verdad?, civil, ¿verdad?, o familia, en dado caso, para asuntos que sí sean sometidos, o mercantil, ¿verdad? En el numeral 2 vamos a subrayar que el laudo arbitral solo podrá ser realizado por la sala de la Corte de Apelaciones respecto a cuándo. Aquí viene lo que le decía el compañero. ¿Cuándo se puede revisar un laudo arbitral? Inciso primero, que una de las partes en el acuerdo arbitral a que se refiere el artículo 10 estaba afectada por alguna incapacidad, es decir, que haya algún vicio desde el acuerdo de someter el asunto a procedimiento de arbitraje. Esto puede dar pie a impugnar la decisión final. Numeral 2, que no haya sido notificada alguna de las partes de la designación de un árbitro. Entonces es muy importante también que cada una de las partes sea debidamente notificada de las personas que van a integrar el tribunal, porque si no son notificadas, esto da pie a que pueda ser impugnado el laudo arbitral al final por medio de recurso de revisión. Numeral 3, que el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, ¿verdad? Un poco lo que decía ahí el compañero. Cuestiones que no hayan sido previstas en el acuerdo de arbitraje, el tribunal no puede emitir opinión más allá de lo que efectivamente se le solicitó que conociera. En el inciso B también establece que, numeral 1, cuando el ordenamiento jurídico guatemalteco, que según el ordenamiento jurídico guatemalteco, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje. ¿Cuáles dijimos que eran estos asuntos? Cuestiones del Estado civil, por ejemplo, cuestiones de divorcios, alimentos, que hayan sido sometidos a procedimiento de arbitraje, puede ser sometido, ¿verdad?, a revisión de un tribunal de la sala, ¿verdad? También, otro de los asuntos es que el asunto conocido y resuelto por el laudo arbitral sea contrario al orden público. En el numeral 3 vamos a subrayar la petición de la revisión podrá formularse después de transcurrido un mes contados desde la fecha de la recepción del laudo. Entonces, por eso era importante, ¿verdad?, que dentro del laudo se considere la fecha en la que fue emitida
¿Por qué? Porque para impugnar y plantear el recurso de revisión se tiene un mes contado a partir de la emisión del laudo arbitral. Un mes para plantear revisión. Entonces subrayen ahí ese plazo, un mes. ¿Son hábiles o corridos? Según la ley del organismo judicial, ¿cómo se cuentan los No sé si la meses? Ajá. entonces Serían corridos. Porque no estamos hablando de días. La ley del organismo judicial dice que los días se contabilizarán de lunes a viernes y de lunes a viernes. Son meses correctos. No son 30 días, son un mes. Entonces, mucho ojo ahí. Y finalmente, en el numeral cuarto, la parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere plantear una protesta u objeción oportuna respecto de las causales señaladas en el numeral 2 del presente artículo, no podrán invocar posteriormente la misma causal en el recurso de revisión. Entonces, ahí subrayamos el numeral 4, es decir, si alguna de las partes consintiera alguno de los vicios antes señalados, no puede solicitar posteriormente la revisión, ¿verdad? O la impugnación a través de la revisión, ¿verdad? Entonces, también muy importante. Entonces, para que me lo dejen verdad, digamos, tengo que haber impugnado dentro del procedimiento, no me lo tuvieron que haber impugnado. Sí, efectivamente. Aunque haya quedado constatado que usted no participó o no fue notificado, ¿verdad? O que el procedimiento al final de cuentas haya, por ejemplo, en el tema de la notificación, que es una de las causales, que usted no haya sido debidamente notificado y que al final únicamente se entera, ¿verdad?, de la sentencia o que usted pueda establecer. Ahora, por ejemplo, si usted impugna la revisión porque no fue notificado dentro del plazo establecido previamente, pero si usted lo impugna sabiendo que aceptó la notificación y participó de las siguientes etapas, pues no puede impugnar a través de la revisión, porque de esta manera usted consintió, ¿verdad?, el vicio que motiva la revisión. En el artículo 44, muy importante, por favor, vamos a ver después, este es el trámite que se debe llevar de la revisión ante la sala jurisdiccional competente. Primero se dará audiencia a los otros interesados por el plazo común de 2 días. Entonces, planteada la revisión, audiencia por el plazo común de 2 días. Si es necesario conocer apertura de pruebas, las partes deben ofrecer la prueba individualizándolos al momento de promover el recurso. Entonces, si es necesario probar el hecho, ¿verdad?, que estamos citando de manera de revisión, debemos de una vez aportar en el escrito de impugnación los medios de prueba para corroborar el vicio que incurrió el tribunal arbitral. En el caso de abrir a prueba, el recurso de revisión será por el plazo de 10 días. Si hay prueba, se abre a prueba por el plazo de 10 días. Y luego, la sala de la Corte de Apelaciones resolverá la revisión planteada sin más trámite dentro de los 3 días transcurridos el plazo de la audiencia, y si se hubiera abierto a prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido el periodo de prueba. Y contra lo resuelto por la sala no cabe ningún recurso. ¿Perdón? No. Y finalmente, en el artículo 45, vamos a ver el tema de el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. Artículo 45, normas aplicables al reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. Se reconoce en Guatemala si son laudos arbitrales que se celebraron en otro país. Vamos a aplicar, ¿verdad?, las disposiciones que se establecen en la Convención sobre el reconocimiento de ejecuciones de sentencias arbitrales extranjeras y también la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional celebrado en Panamá. Esas son las disposiciones que vamos a aplicar en dado caso nos soliciten, ¿verdad?, en el territorio guatemalteco la ejecución de un laudo arbitral resuelto, ¿verdad?, en otro país. Y en el artículo 46 vamos a poner reconocimiento y ejecución
por tribunal arbitral guatemalteco, ¿verdad? Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 47. Será tribunal competente, a opción de la parte que pida el reconocimiento y ejecución del laudo, el juzgado de lo civil o mercantil con competencia territorial en el lugar del domicilio. Entonces, ejecución de laudos en Guatemala, competente, juzgado de primera instancia civil o mercantil. Y luego nos pasamos al artículo 48, procedimiento para reconocimiento y ejecución del laudo. Y ahí, por favor, denle lectura al artículo 48 y en la otra clase traemos el esquema de la ejecución del procedimiento para reconocimiento y ejecución del laudo. Entonces, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy y en la próxima clase ya solo vemos el procedimiento de ejecución. Traigan leído ese artículo, por favor. Igual, repasen los artículos que hemos visto porque en la próxima clase también les voy a poner un ejercicio.